Importante que sepan que la prevención, que todos sepamos que la prevención de las drogas y la protección de los estudiantes requiere la participación articulada de la familia, la escuela, la comunidad y por supuesto las instituciones del Estado, y por eso estamos aquí, ¿no? La presentación estará a cargo de mi persona como responsable de la Unidad de Prevención contra el Consumo de Drogas del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, y me acompaña el suboficial segundo, abogado Mario Aruquipa Mamani, que se va a presentar en una segunda parte. Bueno, me presento, soy María Alejandra Brañez, soy licenciada en Derecho en la Universidad Católica Boliviana, con maestría en Derecho a los Negocios Internacionales, tengo certificación en Coaching Ontológico y Kids Life Coaching, y trabajo especializado con prevención de riesgos, género y violencia. Me acompaña, como les decía, el suboficial Aruquipa Mamani. Él es egresado de la Escuela Básica Policial, licenciado en Derecho con maestría en Ciencias Policiales y Criminalística. Diplomado en el nuevo Código Procesal Civil, diplomado sobre drogas en Colombia y diplomado en Educación Superior. También diplomado en Derechos Humanos, con especialidad en Seguridad Ciudadana y Policía Comunitaria. Bueno, vamos a dar inicio a este taller. Sabemos que las situaciones relacionadas con drogas en el ámbito educativo generan preocupación, incertidumbre y muchas veces temor a actuar incorrectamente, ¿no? Y es por eso que nació esta capacitación, con el fin de transmitir al personal educativo el mensaje de que no está solo, ¿no? Y lo que queremos hacer es fortalecer las capacidades del personal educativo para prevenir riesgos, para promover entornos protectores y actuar de manera responsable frente a situaciones relacionadas con drogas en el ámbito educativo. Por supuesto, todo dentro del marco de la normativa vigente, los derechos de los niños, niñas, adolescentes y el principio de corresponsabilidad social, ¿no? Bueno, a fin de fortalecer dichas capacidades, vamos a entender por qué la unidad educativa es un entorno protector, ¿no? Los estudiantes pasan gran parte de su tiempo en la unidad educativa, ¿no? Y es por eso que los docentes, maestros, maestras son muchas veces los primeros adultos en detectar ciertos cambios de conducta, señales de riesgo o de distintas situaciones que puedan estar afectando al bienestar de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y entonces, ¿cuándo protege la unidad educativa? Y por ende ustedes como docentes, ¿no? Como maestras y como maestros. Cuando dentro de la unidad educativa se promueven relaciones respetuosas, cuando se fortalecen las habilidades para la vida, cuando se detectan señales de alerta, cuando la unidad educativa activa redes de apoyo y es parte de la red de apoyo, ¿no? Y además cuando se evita la discriminación. Además de eso, es importante que ustedes conozcan que en materia de prevención se habla de factores de riesgo y de factores de protección. Y la evidencia científica nos muestra la importancia de fortalecer los factores de protección para evitar el consumo de sustancias. En este sentido, les explico un poco de qué se tratan estos factores de riesgo y factores de protección. Los factores de riesgo son las situaciones que aumentan la probabilidad de que un adolescente enfrente problemas relacionados con las drogas, versus los factores de protección, que son las condiciones que ayudan a prevenir conductas de riesgo.
Por ejemplo, tenemos... Por ejemplo, tenemos dentro de los factores de riesgo lo que es la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la falta de supervisión, el abandono emocional, la presión de grupo, el fracaso escolar y problemas de salud mental, ¿no? Estos factores de riesgo, como lo dije, aumentan la probabilidad de que un adolescente enfrente problemas relacionados con las drogas. Y por otro lado tenemos los factores de protección relativos a la comunicación familiar, docentes de confianza, tener un buen clima escolar, la participación en actividades deportivas y culturales y el desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? Como lo dije anteriormente, estos factores de protección son factores que ayudan a prevenir las conductas de riesgo, ¿no? En este sentido, es importante fortalecer estos factores para apoyar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cuál de estos factores de protección podemos fortalecer desde la escuela? Pueden escribir sus comentarios en línea para que podamos verlos. Exactamente, veo un comentario que dice que el maestro o maestra pueden ser ese adulto de confianza, ¿no? Al que un estudiante puede acceder cuando tiene algún problema o cuando siente que está en riesgo, ¿no? El maestro o la maestra puede ser esa puerta de entrada a la que un estudiante pueda acceder y hablar de lo que le está pasando, ¿no? O puede ser más bien el colegio en general un lugar mejor para alguien que la está pasando mal dentro de su casa o está teniendo ciertos problemas o ciertas situaciones de violencia, ¿no? Además, ustedes como maestros y maestras que, como les decía, están en constante contacto con los niños, niñas, adolescentes, pueden también detectar ciertas señales de alerta que muchas veces los padres no pueden ver, ¿no? Como por ejemplo, les muestro aquí, pueden detectar cambios bruscos de conducta, ver si alguno de los estudiantes está con un tema de aislamiento, cuando hay un bajo rendimiento repentino, cuando hay ausencias frecuentes, cuando hay somnolencia excesiva, cuando hay irritabilidad también en el estudiante, ¿no? Y cuando también existen problemas de socialización, de convivencia con el entorno, ¿no? Es importante que vean que la presencia de una o varias de estas señales no necesariamente implica que hay un consumo, ¿no? Solamente es una señal para prestar mayor atención a determinados estudiantes que pudieran estar mostrando señales de alerta, para poder apoyar desde el principio como este entorno protector que les decía, y sobre todo es clave para poder hacer una detección temprana, ¿no? La evidencia nos muestra que mientras más temprano se detecta una situación de riesgo, mayores son las posibilidades de brindar un apoyo oportuno y evitar consecuencias más graves o consumos problemáticos, ¿no? Entonces, frente a una situación real de tenencia o consumo que ustedes lleguen a detectar en un estudiante, es importante que tengan en mente 3 principios. El principio de no estigmatización, de no discriminación y tercero, el principio de protección de privacidad.
Vamos a hablar de manera breve de cada uno para que puedan estar más claros. El principio de no estigmatización implica que si uno de ustedes detecta una situación relacionada con drogas en un estudiante o en su familia, es muy importante no estigmatizar. Se preguntarán por qué. La respuesta es simple, ¿no? Porque las etiquetas pueden afectar y causar más daño al estudiante que la situación inicial en sí. Entonces es importante tener en mente que la respuesta del adulto, en este caso el maestro, la maestra, el docente, puede convertirse en un factor de protección o en un factor de daño adicional, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia para que evitemos generar un daño adicional, ¿no? Entonces, cuando un estudiante es identificado únicamente por una conducta o un error que ha cometido relativo, en este caso, a las drogas, deja de ser visto como una persona integral, se ve solo como el error que ha cometido, ¿no? Y esas etiquetas, así como lo vemos que dice, ese alumno es drogadicto, seguro va a terminar mal, este chico siempre da problemas, lo que hacen es que pueden acompañar al estudiante durante mucho tiempo y afectar la forma en la que el resto lo ve o en la forma en la que él mismo se percibe, ¿no? Y eso puede generar daño en otras áreas de su vida. Tenemos que la estigmatización, como lo ven en la diapositiva, puede generar efectos afectando el autoestima del estudiante, porque el estudiante puede creer que es esa persona que el resto dice que es, ¿no? En lugar de pensar que ha cometido un error, puede terminar pensando que realmente es un problema o tiene un problema, ¿no? Y eso, por consiguiente, reduce la posibilidad de que un estudiante que tiene problemas busque ayuda, ¿no? Porque se siente castigado, se siente juzgado socialmente, entonces las probabilidades de acceso a ayuda son mucho menores, y eso puede generar consumo problemático de sustancias, ¿no? Asimismo, la estigmatización favorece el aislamiento, porque el estudiante puede sentir rechazo de los compañeros, de los maestros, del entorno en general, y eso puede generar sentimientos de vergüenza, de soledad, y que quiera aislarse, ¿no? Entonces, es importante tener esta conciencia para no generar estas etiquetas sobre los estudiantes. Ahora vemos el principio de no discriminación. Normalmente la discriminación la entendemos como insultos o como algo racista, ¿no? Pero en este caso, la discriminación puede manifestarse cuando, por ejemplo, se expone públicamente al estudiante, cuando se lo separa innecesariamente de ciertas actividades, cuando se lo vigila de manera excesiva, cuando se lo responsabiliza automáticamente de cualquier cosa que pase en el colegio, ¿no? Y cuando se le niega ciertas oportunidades de participación. Y las consecuencias de esta discriminación son la mayor vulnerabilidad emocional, porque el estudiante puede sentir ansiedad, puede sentir tristeza, baja autoestima y sentimientos de rechazo, ¿no? También hay una consecuencia en el deterioro del vínculo con la escuela. Porque cuando un estudiante se siente rechazado por su conducta, aumenta la probabilidad del ausentismo y la desvinculación, ¿no? También hay un mayor riesgo de abandono escolar, como les decía, y hay un debilitamiento de los factores de protección, ¿no? Hay una sensación de que ya no pertenece, de que no tiene apoyo, y de que no tiene vínculos positivos en el entorno escolar, ¿no? Y esto puede generar mayores conductas de riesgo, ¿no?
Entonces, vamos a pasar al siguiente principio, que se trata del principio de protección de privacidad, porque es importante proteger la situación ante cualquier sospecha. Es importante garantizar la dignidad del estudiante, su bienestar emocional, su derecho a la privacidad y la confianza entre estudiantes y el personal educativo, ¿no? Es información sensible ante la cual se presenta cuando hay consumo de drogas, por lo tanto debe manejarse con mucha responsabilidad, ¿no? Bueno, entonces, para respetar estos principios, voy a darles un pequeño resumen sobre lo que sí debería hacerse y lo que no debería hacerse frente a una situación relacionada con drogas. Esto es una pequeña guía para que sepan lo que sí se debe hacer a nivel de protección. Sin embargo, a nivel ya legal, les va a comentar más adelante el siguiente expositor, ¿no? Entonces, ¿qué sí pueden hacer? Es compartir información únicamente con las personas que intervienen en el caso, en la atención del caso. Segundo, sí deben mantener registros seguros y protegidos, conversar con el estudiante en espacios privados, utilizar siempre un lenguaje respetuoso y profesional y, como les decía, sin juzgar, sin etiquetar, y resguardar siempre el interés superior del estudiante, ¿no? Lo que no se debe hacer es comentar el caso con otros colegas sin necesidad, compartir información con otros estudiantes, difundir fotografías, mensajes, videos en redes sociales o con el entorno, ¿no? Tampoco se debe hablar del caso frente a personas ajenas que no tienen nada que ver con la unidad educativa, con el caso, ¿no? Y tampoco se puede exponer al estudiante frente al curso o al colegio, ¿no? El objetivo es, en general, la confidencialidad de lo que ha pasado, de la situación, no significa ocultar una situación de riesgo, sino significa compartir la información únicamente con quienes deben intervenir para proteger al estudiante, ¿no? El objetivo es proteger, acompañar y activar las rutas de atención necesarias para que prevalezca el interés superior del niño, niña o adolescente. Bueno, ahora para complementar la información voy a dar la palabra al suboficial Aruquipa, quien nos va a hablar de los aspectos técnicos y los aspectos legales que todo docente debe conocer. Les pido un momento, por favor. Buenas tardes a todos. Primeramente agradecer a todos los que están en línea y estamos compartiendo el live para que podamos aprender un poquito de lo que nos preocupa a todos en realidad, ¿verdad? Las drogas en las unidades educativas. Y es importante y es un pilar fundamental el que cada uno de ustedes, maestros y maestras, puedan ser los coadyuvantes para poder prevenir lo que el mal nos aqueja a todos en realidad, lo que son las drogas en las unidades educativas. Y es así que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, a la cabeza de mi coronel Magíster Cat Cabrera Quispe, Franz William, está coordinando una serie de capacitaciones para poder enfrentar este mal que nos aqueja en las unidades educativas. Y antes de empezar mi exposición, quiero empezar con la frase que
Quiero empezar con esta frase, mi exposición. La educación es un caudal mucho mayor que la fortuna. Lo decía el creador de la policía boliviana, quien es el mariscal Antonio José de Sucre. Como ustedes anteriormente ya se me presentó, soy el suboficial segundo de policía Mario Aruquipa Mamani, invitado para esta oportunidad para poder realizar la información en todo caso lo que son las drogas en las unidades educativas, bajo el contexto de la prevención en las unidades educativas. Y antes de empezar, primero tenemos que determinar para los maestros y maestras la diferencia que existe. Primero, ¿qué son las drogas? Y así lo dice la Organización Mundial de la Salud. Droga es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración en el funcionamiento natural del sistema nervioso central de la persona y es además susceptible de crear dependencia psicológica, física o ambas en una persona. Es así que tenemos que hacer dos diferencias muy importantes. Uno, que son drogas legales, y otras que son drogas ilegales. En las drogas legales es de venta en el mercado, en las farmacias, y está a la vista de cada uno de nosotros, como es el alcohol, en las farmacias los fármacos. De la misma forma está el tabaco, que esto es de venta legal, y está al acceso de nuestros niñas y niños y adolescentes. Por otra parte están las drogas ilegales, que estas no están en el mercado o no son visibles, pero de manera oculta, podremos llamarlo así, se introducen en el mercado. Más que todo, la preocupación que nos genera es en los colegios. Y está la cocaína, está la pasta base de cocaína, está la marihuana, que esta es la más común y acceso de inmediato por los estudiantes, porque este es de fácil acceso al estudiante. Después, si ustedes observan, hay un sobre de color rosa y esto es lo que actualmente se está introduciendo al mercado de los estudiantes porque es de fácil acceso, que es el Tusi, o también conocido como la droga rosa. Y en la parte superior derecha, si ustedes observan, hay una especie de pastillas. Ese es el MDA, también es de fácil acceso, porque estas incluso pueden venir en golosinas. Entonces, como ustedes podrán observar, y tenemos que entender, señores maestros y maestras, que existen drogas legales y existen drogas ilegales. Ahora, también ustedes tienen que conocer algunas diferencias para poder identificar qué es el consumo, qué es la tenencia y qué es el microtráfico. Y para poder conocer esta diferencia tenemos que saber cuáles son las vías de ingreso al cuerpo, para decir, el poder consumir en el cuerpo. Ustedes observan al lado superior izquierdo que hay una persona que está fumando aparentemente un cigarro. Esa es una de las formas de vía de ingreso, pero por la vía oral. Y al lado derecho superior de la misma forma hay una persona que está ingiriendo una pastilla. Es una forma también de ingreso de cierto tipo de droga al organismo, que es por la vía oral. Y en la parte superior inferior izquierdo hay una persona que está con
con una especie de cigarro electrónico, que también es una forma también de poder ingresar al organismo vía oral. Y hay otra que está, si ustedes observan, hay tres partes que una persona está ingiriendo por vía nasal. Esto generalmente ya lo realizan aquellas personas que ya son consumidores de la pasta base de, o en este caso, el clorhidrato de cocaína. Y la otra, y que esta es la más peligrosa, es la vía por vía de la arteria o por inyectables. Si ustedes observan, esta es la más peligrosa porque directamente la droga va a ingresar al torrente sanguíneo y la alteración que produce en el cuerpo es de inmediato. Para que ustedes puedan tener conocimiento. En pantallas van a observar ustedes 5 imágenes que como maestras y maestros ustedes deben de hacer la diferencia. Uno es la tenencia, el otro es el microtráfico y la otra es la distribución. Si ustedes observan, cada uno de estas se encuentran generalmente en bolsas Ziploc, que son unos sobres pequeñitos que los van a tener las personas que se dedican a traficar estas sustancias. Generalmente en los colegios donde ustedes se encuentran alrededor y posiblemente los niños pueden tener, generalmente van a tener marihuana. Y que este es un color característico a una hierba verduzca con olor muy intenso. Pero haciendo una diferencia, existen variedades de marihuana, pero generalmente al mercado de los niños que llega mediante los traficantes o los que realizan microtráfico, van a ser una marihuana que pues los va a alterar inmediatamente a los niños para que ustedes puedan tener. Y a la impregnación de su ropa, o sea, se va a sentir inmediatamente, porque es de un olor característico que va a generar cierto rasgo en esa persona. Entonces ustedes, una vez que ustedes identifican, pues no tienen que alarmarse, porque esto genera cierta distracción en ustedes y en el estudiante. Estas drogas como la marihuana, la pasta base, el TUSI, el MDA, los que realizan o son los que se dedican a la venta, generalmente lo van a hacer en mínimas cantidades, y a esto se le llama el microtráfico. Y generalmente estos pues despierta curiosidad en los niños, y es por esa misma razón que los niños se sienten atraídos por la curiosidad y tienen la tendencia a poder comprarlos. Pero es muy peligroso para los niños, niñas y adolescentes. De la misma forma, existe normativa legal que nos protege a la policía boliviana, como a los niños y como a los profesores. Y es que así la Constitución Política del Estado, en su artículo 251, habla que la policía debe de realizar el cumplimiento de las leyes, que es una de las misiones que le da el Estado a la policía boliviana. Y está la ley 1008 del régimen de la coca y de sustancias controladas, que esta regula el delito de tráfico, consumo como delito. Y también está la ley 913, la ley de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, y que tiene herramientas para poder combatir el narcotráfico. Y por último, el decreto supremo 3434, que regula la 913 para poder realizar un trabajo efectivo y eficiente de lucha contra el narcotráfico. Para poder entender la protección de los niños, adolescentes, tenemos que entender que tenemos derechos fundamentales. En su artículo 15 dice: toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, lo que nosotros debemos de proteger como maestras y maestros.
El artículo 18 dice, todas las personas tienen derecho a la salud. Evidentemente, si nosotros protegemos la vida y la integridad física, estaríamos intuitivamente protegiendo la salud de los niños y niñas y adolescentes. Y es así que la Constitución Política del Estado, en su artículo 251, a la policía boliviana le da 3 misiones: la conservación del orden público, la defensa de la sociedad y el cumplimiento de las leyes. La defensa de la sociedad y el cumplimiento de las leyes es que nos importa a nosotros como policías el poder protegerlos y poder prevenirlos que las drogas en mediaciones de las unidades educativas es latente, y es así que no podemos nosotros permitir, y es así que ustedes, maestras y maestros, son el pilar coadyuvante para poder detectar y poder prevenir en caso de que exista drogas. Y existe cierto tipo de procedimientos policiales ante la presencia, tenencia, consumo y microtráfico de drogas en las unidades educativas. Y ustedes como maestros tienen conocimiento, y presumo de ello que tienen el conocimiento del protocolo de prevención y actuación ante la presencia, tenencia, consumo y microtráfico de drogas en las unidades educativas, coadyuvando siempre con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Maestras y maestros, ustedes no van a cumplir el rol de investigación, sino van a cumplir el rol de coadyuvante para poder prevenir drogas en unidades educativas. En la guía número 1, ¿qué es lo que ustedes como maestras deben de realizar cuando hay presencia de droga en las unidades educativas? Se entiende también que es aquel momento en el que se encuentra algún tipo de droga en la unidad educativa, pero que nadie tiene o no tenga en su poder. Esto generalmente se encuentra en mochila, puede estar en un folder que lleva un estudiante, pero que nadie lo tiene en su poder, está simplemente por ahí. ¿Qué es lo que usted debe de hacer? 4 pasos muy importantes cuando existe presencia de drogas en la unidad educativa. Primero, debe de convocar al director de la unidad educativa o al personal administrativo, o en todo caso, llamar a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico para que el personal de esta unidad pueda dirigirse de manera pronta al lugar donde sea o existe la presencia de las drogas. Segundo, entrevista con el director o directora de la unidad educativa. Tercero, proteger el lugar del hecho, vale decir, proteger el lugar donde se ha encontrado la droga en esa unidad educativa. Como cuarto, tomar placas fotográficas en el lugar del hecho, pero que usted, maestra o maestro, no debe de abrir o tocar. Guía número 2. Tenencia de drogas en la unidad educativa. Esta es la situación en la que se sospecha, se detecta o es informado que una persona posee droga dentro de la unidad educativa. No precisamente tiene que ser un estudiante, puede ser alguna persona que ha ingresado a una unidad educativa y por alguna razón algún personal de la unidad educativa, ya sea el regente, algún maestro que haya detectado. Entonces esto es lo que debe de realizar cuando tenemos presencia de la droga en una unidad educativa. Lo primero que habíamos indicado en la guía número 1 es que el director de la unidad educativa debe de llegar al lugar del hecho con prontitud. Segundo, entrevista con el director de la unidad educativa. Vale decir que esta persona en el que se ha detectado debe ser separado y debe de entrevistarse primero con el director. Tercero, debe de recogerse, el director debe de inmediatamente convocar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y juntos realizar un acta de lo que ha sucedido. Esto
se puede realizar con la presencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, con el personal, o si es que no ha llegado, entonces el director debe de realizar esta actividad conforme el guía número 2. Guía número 3, consumo de drogas en la unidad educativa. Vamos a entender el consumo, se refiere a la situación en la que la o el estudiante está consumiendo alguna droga lícita o ilícita en una unidad educativa. Cuando estamos hablando de lícita, nos referimos a que existe consumo del alcohol, existe el consumo del cigarro, aunque estas dos, el alcohol y el cigarro, está a la venta a partir de los 18 años para arriba. Entonces, si un menor en la edad escolar está consumiendo, entonces también tenemos que identificar de que existe droga en la unidad educativa, pero de manera o de venta legal. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? De la misma forma, se convoca en primera instancia al director al lugar del hecho. El director debe de trasladarse o debe de constituirse al lugar del hecho de manera inmediata para poder verificar del hecho. De la misma forma, entrevista con el director de la unidad educativa como segundo paso en el guía número 1, número 2, de la misma forma. Valorar si se requiere la asistencia médica, si los estudiantes o el estudiante está consumiendo, el director debe de valorar si necesita asistencia médica para poder que el director pueda llamar a un personal médico, paramédico, dependiendo de la situación que vaya a ocurrir. Y lo más importante es garantizar la presencia de la dirección de los niños y adolescentes, ¿no? Y lo más importante, debe de realizar de la misma forma un acta de la constancia del hecho que se ha abordado o se ha realizado, pero de manera muy superficial el acta, sin nombres. No pueden poner ustedes, maestras y maestros, directores, directoras, nombres de los estudiantes, sino simplemente poner un seudónimo, porque no podemos nosotros mostrar los nombres o detallar los nombres por el principio de confidencialidad o de privacidad que la licenciada Brañez anteriormente ya lo había mencionado. Guía número 4, presunción de venta de microtráfico de drogas, vale decir sustancias psicoactivas en la unidad educativa. A esto se entiende por presunción de venta, microtráfico de drogas, se refiere a que aquella situación donde se recibe información de que algún estudiante realice el suministro quiere decir entregar, o la distribución de drogas ilegales, puede ser a su compañero o a personas que se encuentran alrededor de las unidades educativas. Entonces, ¿qué es lo que se debe de realizar bajo el guía número 4? Primero, debemos de convocar al director de la unidad educativa y el director debe de llegar al lugar del hecho de manera inmediata para verificar el hecho o lo que está aconteciendo en caso de drogas. Si es comprobado el hecho, la venta de la droga ilícita, el funcionario policial de la FELN, vale decir de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, deberá dar a conocer a los padres de familia de lo acontecido. Quiere decir que debemos de convocar al padre, madre, a la unidad educativa. De la misma forma o paralelamente debe ser convocado personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que pueda de la misma forma brindar asistencia técnica a los niños y niñas y adolescentes. Y en caso de haber venta de droga ilícita alrededor de la unidad educativa, los servidores policiales deberán realizar operativos sorpresa. Esto más va a ser en coordinación con el director o la directora de las unidades educativas. Tenemos conocimiento también de que se realiza cierto control o prevención en las unidades educativas. Entonces, directores y directoras deben de coordinar de la misma forma este tipo de controles, pero alrededor de las unidades educativas.
La Ley 1008 y régimen de la coca y sustancias controladas del 19 de julio de 1988, esta ley en realidad ha sido derogado en muchos artículos, pero sigue vigente lo que son los delitos. Y es así que en el artículo 46 nos indica que las plantas controladas tiene una privación, vale decir un presidio de 1 o 2 años, vale decir que la tenencia o la producción, en este caso la única planta que sería de producción sería la marihuana, tiene un presidio de 2 años. La fabricación tiene un presidio de 5 a 15 años, vale decir que la planta de marihuana, vale decir la pasta base de cocaína o el clorhidrato mismo, si esta es fabricada, tiene un presidio de 5 a 15 años, dependiendo de la gravedad del hecho mismo. Y el artículo 48 de la ley 1008 nos dice el tráfico tiene un presidio de 10 a 25 años. Vale decir que esas personas alrededor del colegio estuvieran incurriendo en el delito de tráfico y la sanción es de 10 a 25 años. El consumo y tenencia para el consumo, el dependiente y el consumidor no habitual que fuere sorprendido en posesión de sustancias controladas será internado en un instituto de farmacodependencia, público o privado, para su tratamiento hasta que tenga la convicción de su rehabilitación. Aquellas personas o aquellos estudiantes que ya son farmacodependientes deben de ser rehabilitados y estos deben ser enviados a un centro o a un instituto. El suministro. El que suministrara ilícitamente a otras sustancias controladas será sancionado con presidio de 8 a 12 años. Vale decir que aquellas personas que entreguen o les den a los niños y demás, tiene presidio de 8 a 12 años y multa, obviamente, ¿no?, de acuerdo a la cantidad que suministre. ¿Qué es lo que la maestra o el maestro no debe de realizar cuando ha identificado o ha encontrado sustancia, entre paréntesis, drogas? ¿Qué es lo que no debe hacer? Primero, de que no puede la maestra o el maestro sancionarlo o estigmatizarlo como alguien que se dedica o algún niño que se dedica a esto. No debe de realizar entrevistas, no puede tomar declaraciones, mucho menos puede convertirse en un investigador en materia de drogas. Peor aún, puede realizar secuestro y demás de sustancia. No, lo que el maestro o la maestra debe de realizar es comunicar inmediatamente al director y el director tener el contacto de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico para que los funcionarios puedan trasladarse de manera inmediata y realizar acciones investigativas en materia de sustancias controladas, entre paréntesis, droga o la presencia de droga en unidades educativas. Y hacerles recuerdo también de que la maestra o el maestro no puede catalogarlos como drogadictos. No, maestro, no puedes realizar esas acciones. Y antes de terminar con mi intervención, quisiera por favor mencionarlo a Nelson Mandela, que nos dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Maestros y maestras, ustedes son el pilar fundamental para poder cambiar el mundo. Si ustedes se equivocan, tengan por seguro que los estudiantes o sus alumnos se van a equivocar acá en futuro. Exhortarles de la misma forma de que maestros y maestros puedan coadyuvar en la prevención y la educación contra las drogas. Muchísimas gracias. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, por el chat para que podamos responderlos. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes. Hay unas preguntas
en el chat, que por favor solicito su respuesta. Dice Pamela Mariela Severich Montaño: si hay sospechas de consumo de sustancias ilícitas en el colegio, ¿se puede revisar mochila de los estudiantes? Cuando se tiene sospecha en mochilas, no. Maestros y maestras, no, ustedes no pueden aperturar o no pueden abrir mochila. Si existe una sospecha, lo primero que deben de hacer es comunicar al director, y el director, juntamente con el director, hacer o llamar a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico para que el personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico se constituya al lugar, y son los únicos que pueden aperturar la mochila, siempre y cuando tengan la certeza de que en el interior de la mochila existe sustancia controlada, vale decir, entre paréntesis, droga, ya sea marihuana, sea pasta base o clorhidrato de cocaína. No pueden ustedes aperturar. La siguiente pregunta de Daisy López Paniagua: ya sea por presencia, tenencia o consumo, ¿se debe redactar acta e informar de forma inmediata a la policía y defensoría? Sí, es lo correcto. Una vez que ustedes han detectado, vale decir, que la sustancia esté fuera de la mochila, vale decir, esté en algún lugar, qué sé yo, en una mesa, en un pupitre o en el ambiente mismo, lo primero que debe de hacer es comunicar al director, el director constituirse al lugar y realizar su acta, ¿verdad? De que en el acta debe constar hora, lugar, personas que intervienen, y inmediatamente comunicar a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico para realizar el secuestro y realizar las investigaciones en materia de narcotráfico. Otra pregunta. Pedro Vega Gutiérrez: ¿el maestro puede quitarle la droga al estudiante y darle a dirección? En primera instancia, llamémosle no quitar, sino debe de manera voluntaria pedir o que el estudiante ponga la sustancia o la droga en la mesa, ¿verdad? Pero para que esto ocurra, no debe de hacerlo delante de los estudiantes, debe hacerlo de manera muy privado, vale decir, si ha identificado, que los estudiantes denle un lapso de tiempo que salgan, y el estudiante que tiene la sospecha de que tiene la sustancia, que se quede y que de manera voluntaria pueda exhibir la droga en la mesa. Una vez que ha constatado que es aparentemente droga, entonces comunica inmediatamente al director, y el director tiene que constituirse al lugar y para inmediatamente llamar a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Paralelamente debe hacerse presente la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para poder resguardar la integridad y la salud de los niños y niñas adolescentes. En este mismo sentido, pregunta Sara Sandoval: si el director no hace la denuncia a la policía, ¿se comete algún delito? En realidad, cuando estamos hablando de delitos, si el director no comunica a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, estaría siendo un encubridor, ¿no? Estaría cometiendo el delito. Entonces, es más, el director tiene la obligación y la responsabilidad de comunicar inmediatamente a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico para que se pueda realizar una investigación en delitos de narcotráfico. Está por demás decir, tiene la responsabilidad y la obligación de llamar a la Fuerza Especial y realizar la denuncia. Ya. Quedé sin entender cómo voy a tener la certeza de que hay droga en la mochila si antes no puedo verificar si hay la droga. Para que usted pueda ver o pueda saber, necesariamente tiene que tener conocimiento o que alguien le ha indicado a usted de que existe presencia de la droga. Pero por privacidad, por derecho a la privacidad de los niños y adolescentes, usted no puede aperturar una mochila y verificar si tiene o no tiene. No, tiene que haber recibido de alguien una noticia o haberle indicado que X estudiante o X niño
tiene una sustancia controlada como es droga, para que usted pueda de cierto modo verificar. Pero si en caso usted sospecha y no tiene, entonces comunicar al director, el director tiene que llamar indicando que se tiene sospecha que en la mochila o en las pertenencias de un estudiante existiría droga. Entonces para ello va a ir personal de narcóticos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, pero en este caso va a ir con un CAN, con un ejemplar canino detector de drogas, que el CAN con el apoyo va a poder detectar y alertar que sí existe en esa mochila droga. Es la única forma de poder aperturar la mochila, pero usted, maestro o maestra, no puede usted abrir y verificar que evidentemente existe droga. Gracias. Dice, a veces hay que actuar in situ. Lamentablemente no es una realidad que la policía llegue a revisar mochilas. Hasta eso lo esconden o lo hacen desaparecer. Es muy probable que sí, hagan desaparecer, lo escondan y demás. Pero para eso es que usted, una vez que tiene la certeza de que es droga, porque usted no es un especialista, maestro o maestro no es especialista en determinar cuál es marihuana, cuál es pasta base, cuál es clorhidrato, pero mínimamente tiene que tener la certeza de que sí es droga. Y una vez que ha identificado y quiere actuar en sitio, lo único que puede usted hacer, maestra, maestro, es preservar intacto el lugar del hecho para que inmediatamente el director pueda llamar a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Estamos en los 9 departamentos y en provincias que sí, con seguridad, al tratarse de unidades educativas, tiene cierta preferencia para poder trasladarse de manera inmediata y poder realizar las investigaciones que el caso amerite en este hecho. Otra pregunta de Cintia Corico. Si los padres de familia autorizan la implementación de la mochila segura, ¿se puede revisar periódicamente la mochila? Sí, eso va a ser una coordinación, como indicaba. Tenemos unidades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en los 9 departamentos. El director puede solicitar a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico que periódicamente pueda realizarse ciertas actividades, pero no con el fin de realizar exclusivamente en caso de drogas, sino actividades de prevención y poder aprovechar estos espacios para poder realizar la revisión con canes detectores de droga, tomando en cuenta de que no podemos nosotros aperturar mochilas porque queremos, no, sino que vamos a contar con el apoyo de canes detectores de droga para poder determinar si existe o la presencia de droga en unidades educativas. Ya, otra pregunta. En una unidad educativa se ha detectado que algunos estudiantes están distribuyendo y vendiendo pequeñas cantidades de TUSI dentro del establecimiento, incentivando a otros alumnos a consumirla. Los padres de familia tienen temor de denunciar por posibles represalias y la directora no sabe cuál es el procedimiento adecuado para intervenir. Ante esta situación, ¿cómo se debe actuar? ¿Qué debe hacer la directora? ¿Qué instituciones deben intervenir y qué medidas inmediatas deben adoptarse? La pregunta es muy buena. El director o la directora debe gestionar actividades periódicas con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, y en esas actividades es que se va a realizar la revisión con canes detectores de droga. ¿Qué instituciones debe de participar? Es padres de familia o representantes de padres de familia. Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia necesariamente debe estar presente. Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, y si existe la distribución alrededor, hay policías que están realizando prevención y control en las unidades educativas. La directora o el director debe de hacer conocer que X persona o personas están realizando esta distribución, pero eso debe de hacerlo el director. Si el director no lo hace,
la maestra o el maestro debe de hacer conocer al personal policial para que se pueda realizar la prevención alrededor de las unidades educativas o en su caso realizar operativos sorpresa alrededor de las unidades educativas. Gracias. Dice, actualmente los mismos estudiantes difunden en redes sociales que sus compañeros consumen sustancias, situación que pone en alerta a toda la comunidad. Los padres insisten en saber qué se hizo cuando surge un caso y acusan a los docentes de encubrimiento. Cuando ocurre este tipo de situaciones es un tanto complejo porque estamos hablando de niñas y niños adolescentes. Existe la ley de protección de los niños y niñas adolescentes. Ahí juega un papel muy importante el padre de familia, porque debe de tener el control de sus niños y revisar periódicamente o de cierto modo sus mochilas, sus pertenencias, porque son sus padres, tienen la responsabilidad y la obligación de poder realizar el control. En este caso, el padre o la madre es el pilar coadyuvante para poder realizar la prevención de drogas, y no así el profesor. Entonces, quedamos de que los padres y madres tienen que ayudarnos para poder prevenir y detectar a temprana, para poder determinar si es droga o no. Pero en todo caso, los padres juegan en este caso el rol muy importante. Sí, justamente hay otro comentario que dice, ¿no? Hablar con los miembros de la familia para que observen las conductas cambiantes. Y también en el mismo sentido dice que se debería castigar a los padres de familia porque ahí es donde empiezan el abandono o situaciones que llevan al consumo. En ese caso es un tanto no personal para poder realizar ese comentario, tomando en cuenta de que hoy por hoy hay padres y madres que al mismo tiempo deben de trabajar y de cierto modo los niños y niñas están un tanto expuestos. Los profesores juegan en ese caso un rol muy, muy importante. A través de los profesores debe de realizarse charlas de sensibilización y prevención, coadyuvando con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, qué tanto daño hace en el organismo el consumir droga o exponerse a las drogas. Debe de realizarse también charlas periódicas a los padres, pero coadyuvando con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que el consumo de drogas no simplemente le va a alterar en el organismo, sino le va a alterar prácticamente en su vida. Lo va a destrozar internamente y se va a volver dependiente. Entonces no estamos hablando de un mal que se puede sanar, ¿no? Es una vez que empieza a consumir el niño, créame que se va a volver dependiente porque le va a afectar en su psicología o en el organismo mismo. Entonces es muy complejo el caso. Es así que los maestros y maestras deben de apoyarnos para poder identificar antes de que el niño pueda consumir. Y complementando ahí, suboficial, justamente en este nuevo marco de prevención que se está trabajando desde el Viceministerio de Defensa Social, es que vamos a hacer programas de fortalecimiento a las familias, porque como dice esta persona, ahí es donde se generan normalmente estos vacíos que hacen o las violencias que hacen que los niños, niñas, adolescentes quieran acudir a la sustancia para olvidar o escapar de ciertas situaciones que están viviendo, ¿no? Entonces, desde el viceministerio, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, principalmente, como parte operativa de lo que es la red de prevención que existe gracias a la Ley 913, es que vamos a implementar estos programas de prevención
a través de los docentes, maestras y maestros, a través de los padres de familia y de manera directa también hacia los estudiantes, ¿no? Entonces, como les decía en un principio, la prevención es corresponsabilidad de las familias, de la comunidad educativa, de las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, por lo tanto, se pretende hacer un trabajo integral en prevención donde se trabaje desde todos los enfoques para lograr en un mediano plazo, si es posible, una prevención real, ¿no? Vamos a trabajar desde la evidencia científica con programas de prevención universal, con programas de prevención selectiva e indicada de la 1DC. Vamos a estar nosotros compartiendo y difundiendo estas capacitaciones para formar también a docentes y padres de familia, y les vamos a hacer conocer a través del Ministerio de Educación, ¿no? Por último, hay una consulta que dice, ¿sería viable y necesario difundir de manera constante el protocolo en unidades educativas y si pueden adquirir el material de exposición? El protocolo lo estamos modificando y justamente esta exposición, este taller ha sido a consecuencia de la ausencia de esa difusión que ha habido del protocolo, porque si bien se ha difundido de manera amplia en varias unidades educativas, se tiene que hacer una actualización y se tiene que hacer una actualización constante en realidad, ¿no? Estamos trabajando sobre hacer un protocolo un poco más amigable, más fácil de entender, y algo que también incluya esta parte de la primera parte de este taller, justamente sobre la protección hacia la niñez y adolescencia. Y a nivel internacional existe un enfoque, la predominancia del enfoque en la persona más allá de la sustancia. Entonces es en este sentido que se va a modificar el protocolo, sin embargo, todo dentro del marco de la normativa y en relación con las diferentes instituciones intervinientes, ¿no? Y respecto al material de la exposición, sí podemos hacerlo llegar a través del Ministerio de Educación. Bueno, eso es todo en cuanto a preguntas. Y gracias. Solamente para despedirnos, me gustaría mostrar una última diapositiva. Está en el mío. Para tener, digamos, una ilustración práctica de las 5 cosas que debería hacer un docente, ¿no? Como pasos prácticos, como les decía. En este sentido, igual les vamos a pasar esta última guía y prácticamente son 5 pasos que tiene que hacer todo docente. La última. Entonces, la primera es ante cualquier situación de las que ha descrito el suboficial, es observar sin juicio, ¿no? Solamente lo que ha ocurrido, qué he visto, qué he escuchado, sin juicio y sin etiquetas, sin comentarios adicionales, ¿no? Segundo, proteger. Como también lo dijo el suboficial, si existe riesgo inmediato, si hay necesidad de atención médica, hay que atender. Tercero, escuchar. Si es que el estudiante desea hablar, se tiene que escuchar con respeto, no juzgar y no presionar, ¿no?
Cuarto, informar justamente a la dirección. Y quinto, derivar. Ahí es donde se activa esta ruta institucional de las que les ha hablado el suboficial, y quiere decir ya una vez informado el director, llamar a la FELCN o a la Defensoría, ¿no? Y por último, como quizás una reflexión final respecto a todo lo que ya hemos visto hasta ahora, es que se lleven esta idea, ¿no? De que un docente no necesita convertirse en investigador, porque su mayor aporte consiste en detectar oportunamente tanto las señales como cualquier situación relativa a drogas en la unidad educativa, ¿no? Entonces es actuar con responsabilidad y directamente activar las redes de apoyo necesarias. Con esto terminamos. Queremos agradecerles por la amplia demanda, por haberse quedado hasta el final, por habernos esperado por los problemas técnicos, y sobre todo gracias por el interés en participar, porque esto realmente nos muestra que hay un interés genuino de involucrarse en este tema que nos atañe a todos como país y que afecta a la población vulnerable, ¿no? Entonces, bueno, ya nos conocen a través de las redes sociales, conocen también a nuestra Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Entonces, nosotros somos aliados en esto para proteger a la niñez y adolescencia y para lograr una reducción de la demanda, ¿no? Muchísimas gracias, y estamos atentos a cualquier consulta que tengan después en nuestras redes sociales. Muchas gracias.